Bienvenido mi querido guerrero del marketing a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión te voy a enseñar a trabajar las UTMs. Las UTMs es un código que se instala en la URL de tu página web que va a recibir todo el tráfico con el objetivo de poder medir o traquear muy bien las ventas. Esto es complementario a los eventos de conversión que te mostré en videos pasados. Prácticamente las UTMs se utilizan cuando hay una discrepancia entre las plataformas de ads, por ejemplo Google Ads o Facebook Ads, y la página web que está registrando las conversiones o Google Analytics. Cuando se marcan más conversiones en una de las plataformas y Analytics reporta menos conversiones o tu CRM, en este caso Hotmart, reporta menos ventas, entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a trabajar con las UTMs. Además, las UTMs nos sirven para identificar textos exactos de nuestras campañas como copies, títulos, descripciones, inclusive videos e imágenes. Esto es muy poderoso cuando estás levantando muchas campañas, por ejemplo en Facebook Ads o en Google Ads, y no sabes por qué campaña o qué texto es lo que está convirtiendo. Así que no siendo más, empecemos porque te voy a enseñar cómo instalar las UTMs. Muy bien, ya estamos en nuestro archivo de UTM, entonces aquí abajo te dejo un link para que tú lo descargues y puedas tener esta plantilla que ya está formulada, ya está con ecuaciones y todo, y solamente es que coloques tu URL y te sale toda la información. Te voy a explicar cómo funciona el cuadro para que entiendas qué es lo importante que uno tiene que analizar en las UTMs y cómo puede identificar si es una UTM que funciona o no funciona. Entonces, en primer lugar está la URL donde vamos a dirigir todo el tráfico. En este caso, por ejemplo, sería Resina Epóxica Tutorial, el arte de la resina, que es la página que voy a vender el producto en Hotmart. Por ejemplo, hay otra que se llama Epóxica Tutorial / cupón del 30%. A esas landing son las que les voy a generar el archivo o el código UTM. Después de ello, las UTM se divide en varios parámetros. Los parámetros más comunes es la fuente, el medio, la campaña, el contenido, y yo le agrego el anuncio, es decir, por qué anuncio están llegando mis ventas. Ahora, es importante que entiendas que esto es un formato estándar, pero tú lo puedes adaptar de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, en fuente, generalmente en Google Analytics, la fuente es tráfico orgánico, tráfico pago, tráfico social, email marketing, pero en mi caso yo voy a mandar la fuente de forma diferente. En primer lugar voy a colocar EAR, que son las iniciales del producto que estoy vendiendo en Hotmart, pues porque estoy vendiendo varios productos, entonces sería el arte de la resina Google, porque viene una campaña que yo tengo de Google, no viene ni de Facebook, ni de Instagram, ni de LinkedIn, nada de eso, ¿ok? En medio, generalmente uno en medio coloca si es Instagram, Facebook, si es Google Search, Google Paid, pero aquí yo estoy colocando si es social, tráfico pago o display, que son las tres campañas que te expliqué en el video pasado de la estrategia del funnel de conversión de Google. Prácticamente esto es acá. Entonces social es YouTube, Paid Search es AdWords, es decir, en los motores de búsqueda, y display es la publicidad que sale dentro de cualquier página web o en aplicativo móvil. Después ahí sí viene la campaña, que es el nombre de la campaña que yo le doy en Google Ads. Entonces yo le coloco KW, que es Keywords YouTube, por ejemplo. Entonces es una campaña de búsquedas de palabras claves que estoy dirigiendo tráfico a través de YouTube. Por ejemplo, está Remarketing YouTube, que ahí yo lo manejo a través de públicos. Está Keyword Ventas, que es prácticamente la publicidad que hago en los motores de búsqueda, y así. ¿Ves? El contenido generalmente es el grupo de anuncios. Entonces yo, por ejemplo, aquí coloco el grupo de anuncios que tiene mejor rendimiento, o por ejemplo automático AdWords o personalizado Ads. Y es por ello que en las campañas te voy a enseñar cómo colocarle los nombres a los grupos de anuncios, a los públicos, para que tú lo puedas colocar aquí en las UTMs y puedas hacer un traqueo muy bien de cada una de las campañas. Después sigue los anuncios, entonces el nombre del anuncio que tú tienes, que Ads 1, Ads Duo, bueno, etcétera. Y al final te aparece la UTM, es decir, te aparece toda la URL con los códigos que acabamos de colocar. Por ejemplo, si yo llego acá y señalo todo y muestro todas las columnas, mira que aquí aparecen todas las fórmulas. Es decir, esta es la fórmula que nos da la URL final. Entonces lo voy a cerrar de nuevo. Recuerda que aquí abajo te dejo el link para que tú puedas descargar esta plantilla y no tengas que crear este archivo desde cero. Hay gente que te lo vende, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos mirar si esta UTM funciona muy bien? Entonces vamos a coger, por ejemplo, la primera, le vamos a dar clic, control C, nos vamos a ir a una ventana de Google Chrome y la vamos a pegar, le vamos a dar Enter. Si no funcionara, entonces la página web no carga, nos dice error 404, es decir, se cae el enlace. Pero mira que aquí arriba nos aparece resinaepoxicatutorial.com / el arte de la resina / UTM
source, que es la fuente, UTM medium, que es el medio, UTM campaña, contenido y anuncio, que anuncio sería term. En el código de UTM, term es anuncio. Entonces, si te das cuenta, aquí ya está todo. Entonces, cada vez que un usuario ingresa a través de esa UTM y va y compra algún producto, yo ya empiezo a traquear por qué campaña, por qué anuncio y por qué grupo de anuncios estoy generando las conversiones. Esto es muy importante si no te está funcionando el etiquetado automático que te comenté la vez pasada. Si te está funcionando, es mejor que lo dejes así como está. Bien, entonces lo que vamos a hacer es colocar estas UTMs, ya sea en Google Ads, en Facebook Ads o donde estás levantando campañas o donde estás generando tu tráfico para poder empezar a traquear muy bien eso, y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Muy bien, una vez hayas generado el archivo Excel como te lo mostré, que inclusive aquí abajo te dejo la plantilla para que la puedas descargar y puedas generarlo tú de una vez, ya te lo dejé configurado una vez con códigos, con fórmulas y todo, ya puedes empezar a trabajar y a levantar campañas. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo video. Entonces, no siendo más, bye.